La termodinámica es una ciencia experimental basada en razonamientos deductivos. Un razonamiento deductivo es un argumento donde la conclusión se infiere necesariamente a partir de ciertas premisas. En particular, las premisas en termodinámica son las observaciones experimentales. De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la termodinámica es una rama de la física que estudia las interacciones del calor con otras formas de energía. Además, la termodinámica se basa en 4 leyes que se admiten sin demostración alguna y que son válidas independientemente de las propiedades intrínsecas del objeto bajo estudio. Estas leyes explican las relaciones cuantitativas entre los conceptos de calor, temperatura, energía y trabajo. Una característica de la termodinámica es que solo se interesa en el estudio de estados de equilibrio de sistemas macroscópicos. Además, al ser una teoría fenomenológica, la termodinámica utiliza una combinación de propiedades cuantificables y leyes, permitiendo así expresar las relaciones entre los observables de un sistema. Aunque la termodinámica es una ciencia basada en observaciones macroscópicas, y la teoría cinético-molecular es una descripción macroscópica basada en las propiedades microscópicas promedio de las partículas de un gas, existe un puente entre estas dos descripciones. Este puente es la mecánica estadística. En esta área, se utilizan conceptos de mecánica y estadística para intentar predecir las propiedades termodinámicas de sistemas macroscópicos, a partir de consideraciones microscópicas. Un sistema termodinámico puede entenderse como una parte del universo que es objeto de estudio y cuyas propiedades están siendo indagadas. Este sistema se encuentra confinado y delimitado mediante una frontera que puede ser rígida o móvil, y que puede ser real o imaginaria. La frontera de un sistema termodinámico también puede ser adiabática, si no permite el intercambio de calor con los alrededores, o diatérmica si permite el intercambio de calor. Si la frontera de un sistema permite el paso o no de materia, esta se clasifica como permeable si permite el paso de materia, semipermeable si permite el paso selectivo de algún tipo de materia, e impermeable si no permite el paso de materia. Además, un sistema puede ser abierto si permite el intercambio de materia y energía, cerrado si solo permite el intercambio de energía, o aislado si no permite el intercambio de materia ni energía con los alrededores. Se dice que el estado de un sistema queda definido cuando se conocen todas las propiedades del sistema. A su vez, estas propiedades están definidas por las variables de estado del sistema. Por ejemplo, el estado de un gas ideal queda unívocamente definido si se conocen los valores de presión, volumen, temperatura y por lo tanto del número de moles de gas. Las propiedades de un sistema pueden ser ya sea intensivas si los valores de dichas propiedades no dependen de la cantidad de materia del sistema, o extensivas si los valores de la propiedad en cuestión dependen de la cantidad de materia presente en el sistema. Típicamente, las propiedades intensivas consideradas en termodinámica son la presión, temperatura y densidad del sistema, mientras que las propiedades extensivas son el volumen y masa del sistema. Además, se dice que las propiedades intensivas no son aditivas, mientras que las propiedades extensivas sí lo son. Por ejemplo, considere un recipiente que contiene gas a una presión y temperatura definidos. Supongamos que traspasamos el recipiente a la mitad con una barrera sin masa que divide el sistema en dos compartimientos.
Como resultado, los dos compartimientos contendrán la mitad de masa de gas, y tendrán la mitad del volumen inicial, pero la presión y temperatura permanecen inalterados. De este modo, se comprueba que la masa y volumen son propiedades extensivas, mientras que presión y temperatura son propiedades intensivas. Considerando una célula como ejemplo de sistema, su frontera sería real ya que en efecto la célula dispone de una membrana que la recubre y aísla del medio externo. Además, esta frontera es semipermeable porque permite el paso selectivo de ciertas sustancias, móvil porque puede expandirse, contraerse y cambiar su forma durante la reproducción celular. Y es diatérmica porque permite el intercambio de calor con el medio extracelular. En un estado de equilibrio termodinámico, las propiedades intensivas que describen al sistema no varían con el tiempo, además, bajo ciertas condiciones de contorno. El sistema es incapaz de experimentar espontáneamente un cambio de estado. Existen tres tipos de equilibrio: el equilibrio térmico, equilibrio mecánico, y equilibrio material. El equilibrio térmico se logra cuando la temperatura del sistema alcanza un valor constante. Además, este tipo de equilibrio es impulsado por cambios en la cantidad de calor del sistema. El equilibrio mecánico se logra cuando la presión del sistema alcanza un valor constante, y es impulsado por cambios en el volumen del sistema. Por otra parte, el equilibrio material comprende los equilibrios de fase y equilibrio químico. El equilibrio de fase se logra cuando el potencial químico del componente de interés alcanza el mismo valor en todas las fases del sistema. Y esto es impulsado por cambios en el número de partículas presentes en las fases. Para una reacción química reversible, el equilibrio químico se logra cuando la velocidad de reacción de la reacción directa se hace igual a la velocidad de reacción de la reacción inversa. Este tipo de equilibrio es impulsado por los cambios en la concentración de las especies que participan en la reacción química. Sin tener todavía una noción de los potenciales termodinámicos, el potencial químico puede entenderse como una medida de la tendencia de escape de una partícula desde una fase hacia otra. De este modo, cuando ocurre un equilibrio líquido-gas, la tendencia de escape de las moléculas de líquido hacia la fase gaseosa es igual a la tendencia de las moléculas de la fase gas a volver hacia la fase líquida. Como resultado, en el equilibrio las moléculas entran y salen de la fase líquida a la misma velocidad. Se dice que ha ocurrido un cambio de estado si y solo si se conocen el estado inicial y el estado final del sistema. Un cambio de estado siempre está acompañado por cambios en todas o algunas de las variables de estado del sistema. El paso del sistema desde el estado 1 hacia el estado 2 ocurre mediante la aplicación de un proceso, siendo este el método de operación mediante el cual se realiza el cambio de estado. La forma en la que el sistema evoluciona durante el cambio de estado se conoce como trayectoria o camino. Existen diferentes tipos de procesos termodinámicos. Un proceso isocórico es aquel que se lleva a cabo a volumen constante, lo que significa que la derivada del volumen es igual a cero. Un proceso isobárico ocurre a presión constante, y por lo tanto dP es igual a cero. Un proceso isotérmico ocurre a temperatura constante, y por lo tanto dT es igual a cero. Un proceso adiabático es aquel que se lleva a cabo sin transferencia de calor desde o hacia el sistema, por lo que dQ es igual a cero. Un proceso irreversible implica un cambio de estado desde un sistema en estado metaestable hacia un estado estable de menor energía.
Y los procesos reversibles implican un cambio de estado desde un estado estable hacia otro estado también estable a través de un número infinito de estados intermedios de equilibrio. Un requerimiento físico fundamental para que un proceso sea reversible es que la magnitud de la fuerza que conduce al cambio de estado debe ser igual o aproximadamente igual a la de la fuerza que se opone al mismo. No obstante, debido a las fuerzas de fricción y al fenómeno de la disipación de la energía, los procesos reversibles no existen en la naturaleza y representan más bien un modelo teórico que ayuda a entender diversos tipos de procesos termodinámicos. Una ecuación de estado es una ecuación matemática que relaciona las variables de estado de un sistema en equilibrio termodinámico. Aunque formalmente, las ecuaciones de estado deben determinarse experimentalmente, la mecánica estadística proporciona modelos teóricos que conducen al desarrollo de ecuaciones de estado que describen bien el estado y las propiedades de algunos sistemas no ideales. Considere una isoterma como la mostrada en la figura, donde se desea realizar un cambio de estado desde el estado A hacia el estado B. Una posible ruta para este cambio de estado puede ser mantener fija la presión y aumentar la temperatura haciendo que el volumen se incremente desde B1 hasta B2. Luego, se fija el volumen y se enfría el sistema haciendo que la presión decaiga desde P1 hasta P2. Otra opción podría ser realizar primero un enfriamiento isocórico desde P1 hasta P2 a volumen constante B1. Luego proceder a calentar isobáricamente el sistema a P2 haciendo aumentar el volumen desde B1 hasta B2. De este modo, hemos ilustrado dos posibles trayectorias para el cambio de estado desde A hacia B. La trayectoria 1 consta de dos subprocesos de calentamiento isobárico y enfriamiento isocórico respectivamente. Por otro lado, la trayectoria 2 está definida por dos subprocesos que son enfriamiento isocórico seguido por calentamiento isobárico. Las cantidades termodinámicas se clasifican en no propiedades, funciones de estado y coordenadas termodinámicas. Una de las no propiedades es el calor, mejor referido como transferencia de calor. Estrictamente hablando, el calor no se tiene sino que es una transferencia. El calor puede entenderse como una forma de energía que resulta de la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos debido a una diferencia de temperatura. La otra no propiedad es el trabajo, que puede entenderse como una forma de energía debida a la traslación de un cuerpo bajo la acción de una fuerza. Ya que el calor y trabajo dependen de la trayectoria del cambio de estado, se dice que estas cantidades son funciones de la trayectoria. Las funciones de estado o potenciales termodinámicos son energía interna, entalpía, entropía, energía libre de Helmholtz y energía libre de Gibbs. Estas funciones de estado tienen la característica de no tener un cero absoluto definido, y lo que se mide son sus variaciones con respecto a estados de referencia. Además, son independientes de la trayectoria de los cambios de estado, y dependen del estado inicial y final del sistema, por lo que se dice que son funciones de estado. Uno de los objetivos de la termodinámica ha sido desarrollar expresiones que permitan calcular las variaciones de las funciones de estado a partir de las variables de estado del sistema. Las variables de estado son presión, volumen, temperatura y composición. Los valores medidos de estas variables corresponden al efecto promedio de los fenómenos que ocurren a nivel microscópico. A diferencia de las funciones de estado, las variables de estado sí tienen un cero absoluto bien definido.
Las variables de estado representan un conjunto de observables macroscópicos que definen unívocamente el estado de un sistema. Ahora tenemos 8 hijos. ¿Eso afectará el fallo? Tal vez. ¿Cuándo aprenderán los humanos que los sentimientos, como ustedes los llaman, pueden impedir la llegada de grandes sumas de dinero?